Admisión. Es una unidad que facilita el acceso de la usuaria a la asistencia sanitaria especializada, en régimen ambulatorio o de ingreso. Las actividades realizadas en la fase deben permitir definir si la gestante se encuentra en verdadero trabajo de parto, para ser canalizada a la sala de expulsión, o si por el contrario se halla aún en el preparto. Si la conclusión es que no se encuentra en el trabajo de parto, es preciso evaluar las condiciones de accesibilidad de la mujer al servicio y en consecuencia indicar deambulación y un nuevo examen, según criterio médico, en un periodo no superior a 2 horas. En caso contrario se debe de hospitalizar. Las actividades importantes en la admisión son apertura de documentación, expediente clínico, consentimiento informado de parto vaginal, vigilancia, atención del parto, consentimiento informado de cesárea, historia perinatal, también en la toma de signos vitales de la madre y del feto. Cuando no exista condiciones de hospitalización, el profesional de la salud deberá explicar de manera clara y sencilla a la paciente y a su acompañante cuándo deberán regresar al servicio, así como los signos y síntomas de alarma obstétrica, tales como sangrado transvaginal, dolor, contracciones uterinas, cefalea, acúfenos y fosfenos, edema de cara y manos, salida de líquido transvaginal, disminución de movimientos fetales. Cuando la paciente ingresa durante la primera etapa de trabajo de parto, el obstetra o el personal de salud calificado deberá realizar y documentar en el expediente médico para atender pacientes en el trabajo de parto, donde indica lo siguiente. Elaboración de historia clínica. En la elaboración de historia clínica debe de tener los datos personales como el nombre completo, número de filiación, edad y sexo, estado civil, ocupación y religión. Mediante el interrogatorio, determinaremos cuáles son los antecedentes familiares, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, antecedentes gínico-obstétrico, el inicio de menarca, frecuencia, duración, cantidad y síntomas asociados, inicio de vida sexual activa, tipo de anticoncepción, el número de gestas, partos, abortos, cesárea y óbitos. También fecha de última menstruación, fecha de último aborto, fecha de última cesárea. La presencia de factores de riesgo condicionará la necesidad de una remisión a un centro de mayor complejidad, si en el momento de trabajo del parto lo permite. En la nota de referencia se debe de consignar todos los datos de la historia clínica, los resultados de exámenes paraclínicos y la causa de la remisión, asegurando su ingreso en el otro organismo de referencia. Examen físico ginecobstétrico. Toma de signos vitales. Es importante la toma de signos vitales ya que reflejan funciones esenciales de la mujer gestante, como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Así puedan observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar las condiciones normales o de identificar anomalías y actuar de manera eficaz sobre cualquier emergencia. Inspección de mamas. En la inspección debemos de ver el tipo de pigmentación, el volumen, la consistencia, la forma, la red venosa, las características del pezón y secreciones. En la palpación del abdomen. Las actividades importantes y esenciales que se deben realizar son maniobras de Leopold, fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales, características de las contracciones uterinas. Maniobras de Leopold. Consisten en 4 acciones distintas que ayudan a determinar la estática fetal y que en conjunto con la evaluación de la pelvis materna pueden indicar si el parto será complicado o si resultará necesario realizar una cesárea. 1. Se palpa el fondo uterino para determinar qué parte del feto ocupa del fondo. 2. Se palpan todas las caras del abdomen para determinar de qué lado está la columna del feto y dónde las extremidades. 3. El área sobre la sínfisis púbica se palpa para localizar la presentación fetal y así determinar cuánto ha descendido el feto y si se ha encajado. 4. Una mano aplica presión sobre el fondo mientras que el dedo índice y el pulgar de la otra mano se palpan la parte de la presentación para confirmar si está encajada. Fondo uterino.
La importancia de la palpación del fondo uterino es saber cómo se manifiestan las contracciones y junto con las maniobras de Lobol, saber que el producto está encajado. También vamos a presenciar sobre las contracciones de Barton-Hicks, de las cuales son caracterizadas por ser irregulares, indoloras, no se perciben, no se irradian y no se modifican. ¿Qué tienen esta finalidad estas contracciones? Pues que van a favorecer la presentación cefálica, van a lograr la flexión óptima, van a orientar al feto a la excavación, se va a expandir el segmento inferior, vas a ver si está encajando o abocando la presentación y va a haber el acortamiento del cérvix. Frecuencia cardíaca fetal. Es un procedimiento que se utiliza para evaluar el bienestar del feto mediante la determinación de la frecuencia. Aparatos que se miden la frecuencia cardíaca fetal encontramos como el cardiotocógrafo y el fonodetector. Cardiotocógrafo. Pueden percibir la frecuencia cardíaca fetal, al igual que la presencia y la duración de contracciones uterinas, asimismo como los movimientos fetales. En un trazo cardiotocográfico se encuentran las contracciones uterinas, que es de 3 a 4 contracciones en un periodo de 10 minutos. Frecuencia cardíaca fetal de línea base. La variabilidad de la frecuencia cardíaca de la línea base, la presencia de aceleraciones, deceleraciones periódicas o episódicas. También cambios o tendencias de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal a lo largo del tiempo. En el tracto vaginal debemos avisar sobre el procedimiento que se va a realizar. Toda exploración que se realice debe de decirle lo que se está realizando y qué puede sentir. Debemos colocar en posición ginecológica. No debe realizarse en forma sistemática. Cuando se requiera debemos hacerlo con suavidad, procurando cuidar el pudor de la paciente. Los dedos índice y medio son los que se introducen en la vagina. Con la mano enguantada, el dedo anular e índice deben estar flexionados. Antes de introducir los dedos deben visualizar la vagina. Datos que se obtienen en el tracto vaginal. Característica de la vagina y fluidos. Exploración del cérvix. Integridad de membranas, si están presentes o no. Palpación del producto. Grado de encajamiento. Planos de Hodge. Flexión de la presentación y variedad de la posición. Borramiento y dilatación. Es la formación natural del segmento inferior que se va ampliando por la inclusión del cérvix. Para mujeres nulíparas, la dilatación es de 1-2 centímetros por hora y su borramiento precede a la dilatación del cuello. Para las mujeres multíparas, la dilatación es de 1.5 por hora y su borramiento suele producirse simultáneamente con el proceso de dilatación y finaliza cuando este último ha completado. Cuando la paciente ingresa durante la primera etapa de trabajo de parto, el obstetra o personal de salud calificado deberá realizar y documentar en el expediente médico para atender pacientes en trabajo de parto. Lo siguiente: diagnóstico a su ingreso, con un plan de manejo, hojas de consentimiento informado en su hospitalización. Debe de incluir en su expediente partograma, vigilancia estrecha de actividad uterina, foco fetal, evaluación de dilatación cervical, pérdida de líquidos corporales vaginales, información de métodos para control del dolor, así como información a la paciente de condiciones clínicas en las que se encuentran y su plan de atención, y cuando la paciente esté en condiciones de pasarla a la sala de expulsión. Triage obstétrico. El triage obstétrico es un proceso de valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de sistemas de escalas que permite clasificarlas en función de su gravedad, emergencia, a fin de recibir inmediata atención médica o se espera segura para recibir esta. Se utilizan los servicios de urgencia obstétricas o en el área de admisión de la unidad de tococirugía. Permite identificar de manera expedita a aquellas pacientes que son candidatas a la activación del código Mater para la participación del equipo de respuesta inmediata obstétrica, conocido también como ERIO, diferenciándolas de aquellas que, aunque recibirían atención, no implican el mismo sentido de emergencia. Clasificación.
La clasificación se basa en un sistema de puntuación que consiste en métodos sencillos y prácticos de la utilización de mediciones fisiológicas de rutina para identificar a las usuarias en riesgo. Este sistema facilita la asistencia oportuna a todas las usuarias una vez identificadas por aquellas o aquellos que poseen habilidades apropiadas, conocimientos y experiencia. Elementos para la evaluación. 1. Observación a la usuaria. 2. Interrogatorio. 3. Signos vitales. Criterios para evaluación para la clasificación. Formato del sistema de evaluación triage obstétrico e instructivo llenado de formato. Tenemos 3 puntos. Primer punto. Código rojo, que es emergencia. Elementos criterio de evaluación, que es observación. La paciente se encuentra somnolienta, estuporosa o con pérdida de la conciencia, con datos visibles de hemorragia, con crisis convulsivas en el momento de la llegada, respiración alterada o cianosis. Interrogatorio. Antecedente reciente de convulsiones, pérdida de la visión, sangrado transvaginal abundante, cefalea pulsátil, amaurosis, epigastralgia, acúfenos y fosfenos. Signos vitales con cambios graves en sus cifras. En este caso, hipertensión arterial igual o mayor de 160 a 110 miligramos de mercurio. En caso de hipotensión de la tensión arterial igual o menor de 89 a 50 miligramos de mercurio, correlacionar con la frecuencia cardíaca. Índice de choque mayor de 0.8, frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Frecuencia cardíaca menor de 45 o mayor de 125 latidos por minuto, siempre correlacionada con cifras de tensión arterial, temperatura mayor a 39 grados centígrados o menor de 35 grados centígrados. La frecuencia respiratoria se encuentra por debajo de 16 o por arriba de 20 respiraciones por minuto. Segundo, código amarillo, urgencia calificada. Observación. La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, crisis convulsivas en el momento de la llegada. No existe alteraciones en la ventilación, existe palidez, puede estar ansiosa por su condición clínica. Interrogatorio. Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina irregular, expulsión de líquido transvaginal, puede referir hipomotilidad fetal, responde positivamente a uno o varios datos de alarma de los siguientes: sangrado transvaginal, escaso o moderado, cefalea no pulsátil, fiebre no cuantificada. Signos vitales, cambios leves en sus cifras. Tensión arterial está entre 159 y 109 miligramos de mercurio y 140 a 90 miligramos de mercurio. En caso de hipotensión, la tensión arterial está entre 90 y 51 y 99 a 59 miligramos de mercurio, correlacionada con la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, con mínima entre 50 y 60 y máxima entre 80 y 100 latidos por minuto, siempre correlacionada con las cifras de la tensión arterial. Índice de choque de 0.7 a 0.8. Frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Temperatura de 37.5 grados Celsius a 38.9 grados Celsius. Código verde. Urgencia no calificada. Observación. La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas en el momento de la llegada. No existe alteraciones en la ventilación, no existe coloración cianótica de la piel, no existe datos visibles de alarma obstétrica grave. Interrogatorio. Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina irregular, expulsión del moco, con producto con edad gestacional referida de término o cercana al término. Motilidad fetal normal, responde negativamente interrogatorio a datos de alarma obstétrica. Signos vitales, se encuentra dentro de la normalidad, no existe datos de hipertensión, hipotensión, taquicardia ni fiebre. Código Mater y ERIO. El código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y del producto de la gestación. Es un proceso vital que se debe ser simple, confiable, fácil de recordar, llegar a todos los espacios físicos de la unidad, no propiciar errores en el llamado, especificar el lugar de donde se está dando la alerta, triage, choque, urgencias, tococirugía, hospitalización o quirófano, y debe funcionar en todos los turnos. Contar con un sistema llamado de alerta simple, estandarizado, continuo y único ante una emergencia obstétrica. Equipo de voceo, alerta sonora y o la alerta luminosa. Debe permitir la comunicación de la emergencia en un solo evento y a todo el equipo multidisciplinario. Equipo de respuesta inmediata obstétrica, ERIO.
La atención del equipo de respuesta inmediata obstétrica en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención está dirigida a la detección, control y tratamiento inmediato al integral de las emergencias obstétricas, de las enfermedades preexistentes, intercurrentes o concomitantes que se presentan durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y o perpuerio y que causan atención de emergencia. Recursos materiales. Contamos con escritorios, silla, estetoscopio bioauricular, baumanómetro y termómetro. En el área de choque contamos con mobiliario y equipo de acuerdo a especificaciones del apéndice normativo Q de la norma oficial mexicana NOM 016 SA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Incluye carro rojo, como también tenemos caja roja, y en todas las demás áreas contamos con carro rojo con desfibrilador. Recursos humanos en las actividades de la enfermera A, B, C y D. Inciso A. Enfermera o brazo izquierdo. Monitoreo hemodinámico. Actividad siguiente. Toma y valoración de signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oximetría. Da asistencia para intubación, efectúa aspiración de secreciones, efectúa fijación de cánula endotraqueal, efectúa instalación de invasivos, sonda Foley y sonda nasogástrica. Otorga asistencia para instalación de catéter venoso central, coloca cánula nasal y o mascarilla facial, forma parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente. Inciso B. Enfermera o brazo derecho circulatorio. Actividades siguiente. Canaliza vena o permeabiliza accesos venosos, toma de muestra de laboratorio, toma de glucometría capilar, realiza prueba multireactiva de orina, ministra medicamentos, efectúa vendaje de miembros pélvicos, da vigilancia del estado neurológico, ministra hemoderivados, coloca pantalón antichoque en su caso. Inciso C. Enfermera circulante. Actividades siguiente. Prepara medicamentos, provee material de curación, prepara soluciones, maneja el carro rojo y caja roja. Inciso D. Enfermera administrativa. Actividades siguientes. Efectúa control de los medicamentos, soluciones y hemoderivados administrados a la paciente. Realiza registros clínicos, datos completos, efectúa control de tiempos, coloca la pulsera de identificación, efectúa ficha de identificación, registra la hoja de evaluación inicial, registra los censos de servicio. La preeclampsia se define como el desarrollo de hipertensión gestacional y proteinuria significativa después de las 20 semanas de embarazo, durante el parto o las primeras 48 horas del puerperio. Síntomas y signos de la preeclampsia. Principalmente la cefalea se considera un factor de riesgo para la eclampsia en pacientes con preeclampsia. El dolor epigástrico o en hipocondrio derecho. Náuseas y vómitos son factores de riesgo para la morbilidad materna severa en mujeres con preeclampsia. También existe que puede ser asintomáticas. La migraña que puede continuar durante el embarazo puede ser muy intensa sin que esto signifique una amenaza para la vida o asociarse con un desarrollo de la preeclampsia. La eclampsia es una de las complicaciones más graves de la preeclampsia severa por su asociación con la mortalidad materna, junto con el síndrome de Hertz, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. El accidente vascular encefálico, ruptura hepática y la coagulación intravascular diseminada. En conjunto, la preeclampsia y eclampsia es causante principal de las disfunciones maternas en México. Instructivo de llenado del formato. Entrega personalizada del paciente con emergencia. El formato consta en 5 apartados. Inciso A. Identificación. Se consigna el nombre y apellido de la paciente, fecha de nacimiento, edad y el problema principal que acude o es llevada a servicio de urgencias obstétricas. Inciso B. Antecedentes. Anotar la edad gestacional en semanas, marcar con una X si la paciente cursa con diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, enfermedad tiroidea, enfermedad renal u otras. En el caso de marcar el rubro otras, especificar cuál es la patología concomitante. Marcar con una X si cursa con alguna complicación del embarazo como amenaza de aborto, parto pretérmino o si se encuentra cursando con un embarazo de término en trabajo de parto. Señalar si se encuentra cursando con alguna complicación como enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragia obstétrica, sepsis o alguna otra. En ese último caso, especificar cuál.
Anotar la sintomatología que predomina el cuadro o que motiva el ingreso de la paciente. Consignar los signos vitales, incluyendo presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura e índice de choque. Se obtienen con la división de la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Inciso C. Evaluación. Se escribe el diagnóstico de probabilidad al momento de pasar al área de choque o al servicio que le da continuidad a su atención, independientemente de que sea modificado posteriormente de acuerdo a evolución y hallazgo. Inciso D. Plan terapéutico. Se consigna el servicio al que se pasará al paciente y el probable plan de manejo independientemente de las notificaciones que se realicen al continuar su protocolo diagnóstico terapéutico. Inciso E. Se consigna el nombre y firma del evaluador, así como la fecha y hora en que se realizó la entrega del paciente. Instructivo de llenado del formato, hoja de registro de actividades del equipo de respuesta inmediata obstétrica o ERIO. En ese formato se registran las actividades de la activación del código MATE y del equipo de respuesta inmediata obstétrico. Consta de 8 apartados. Apartado 1. Se registra hora de activación, hora de ingreso del equipo, nombre personal que activó el código MATE, su cargo y lugar de la unidad en donde se requiere intervención. Apartado 2. Se registran los datos de identificación de la paciente, nombre, edad, fecha de nacimiento y número de expediente. Apartado 3. Se registran las acciones del área de choque. Inciso A, diagnóstico de ingreso. Inciso B, forma de la llegada, si fue espontánea, referidas por sus propios medios o trasladada. Inciso C, especificar el tipo de ambulancia en que fue trasladada, es decir, ambulancia en traslado, de urgencias básicas, de urgencias avanzadas o de cuidados intensivos. En este mismo apartado se registran los datos clínicos que incluyen 1. Tensión arterial sistólica o diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca fetal, método de auscultación empleado y saturación de oxígeno de la paciente. Número 2. El problema principal que presenta la paciente y que puede ser hemorragia, crisis convulsiva, crisis hipertensiva, sepsis o algún otro. En este último caso se debe especificar. Apartado 4. Marcar con una X el área donde se activó el código MATE. Apartado 5. Se realizan las acciones terapéuticas implementadas por los miembros del ERIO. Se deben anotar las soluciones, medicamentos y hemoderivados, especificando las dosis, vía de administración, hora y servicio al que corresponde, quien lo indica, ginecobstétrica, cirugía, medicina interna, entre otros. Apartado 6. Se registran otras acciones y procedimientos implicados de la paciente. Estos pueden ser maniobras o procedimientos para la contención de la hemorragia, procedimientos quirúrgicos, entre otros. Apartado 7. Se registran los resultados de los exámenes de laboratorio y gabinete, señalando los hallazgos relevantes. Apartado 8. Se realizará el registro de personal que acudió al llamado del equipo de respuesta inmediata. En conclusión, la admisión hospitalaria es el primer filtro donde se debe de considerar todas las características de la mujer gestante y determinar cuáles son las condiciones esenciales para poder ingresarla a la sala de expulsión, evitando así cualquier complicación que se presenta el binomio madre-hijo. Esto es realizando mediante un triage obstétrico, el cual tiene como propósito clasificar la situación de gravedad de las pacientes para determinar una atención inmediata y gestionar oportunamente factores de riesgo y alteraciones que inciden en la salud materno-fetal. El triage obstétrico es un mecanismo empleado por enfermeras perinatales o las licenciadas en enfermería y obstetricia. Consiste en una valoración por el medio de la cual se identifican factores de riesgo. Cuando se detecta una mujer en riesgo perinatal o riesgo obstétrico, preeclampsia, eclampsia, hemorragia obstétrica o sepsis, se activa el sistema de respuesta rápida conocido como código MATER, que es un sistema de atención de respuesta rápida concebida como una estrategia hospitalaria para la atención multidisciplinaria de la urgencia obstétrica.